Con lo que está pasando en Israel actualmente, me he dado cuenta de cuánto antisemitismo existe hoy por hoy en la iglesia y cuán fuerte es la resistencia o el miedo al momento en el cual yo por primera vez posteé algo de oración por Israel. ¿Cuántos cristianos salieron con palabras de maldición y grandes ataques? Algunos cristianos, otros no cristianos, al estar nosotros supuestamente apoyando al opresor en vez de estar ayudando o orando por otra gente, lo cual no es verdad. Debes comprender que en diciembre de 1941, los Estados Unidos fueron atacados en Pearl Harbor. 2.400 personas fueron atacadas. En el 21 de septiembre, Estados Unidos fue atacado y 3.000 personas murieron ese día. Lo que está pasando en Israel, lo que pasó en octubre de Israel, fue el equivalente al 9/11 para Israel, a las Torres Gemelas. Israel es del tamaño de Nueva Jersey y tiene solamente 9 millones de personas. Es un país muy pequeño y experimentó una matanza de 1.300 personas en un día, de las cuales 25 eran americanas, 120 fueron secuestradas y siguen muchas secuestradas al día de hoy. Fue el asesinato masivo de judíos más grande desde el Holocausto. Jamás un grupo terrorista apoyado por Irán lanzó un ataque sorpresa y no provocado sobre Israel utilizando cohetes, botes, motocicletas, todo tipo de medio que pudieran para infiltrarse en Israel. Las tácticas de Hamás son muy parecidas a las tácticas de los amalequitas o amalecitas, quienes atacaban a Israel cuando Israel salió de Egipto. Los amalequitas eran descendientes de Esaú, conocido por la disputa que sucedió entre él y su hermano Jacob. Estos descendientes directos de Esaú vinieron y atacaron a Israel viciosamente, de manera sorpresa y sin provocación. Simplemente los atacaron. Dios estaba tan furioso con ellos que de hecho le dijo a Moisés que instruya a Josué escribir que estas son las palabras de Dios, los destruya. ¿Por qué? Porque tocaron una manzana del ojo de Dios. Lo que pasa hoy es muy similar. Hamás es un grupo demónico. Está alimentado por el infierno mismo. Usan mujeres y niños como escudos para que Occidente y el resto del mundo esté blindado por su propaganda y quieran no atacarlos o inclusive apoyar a este mal. El mal no se detiene, el mal debe ser detenido. No podrías simplemente orar para que Hitler muera. Alguien tenía que ir y parar a los nazis. Lo que está pasando hoy entre Israel y Hamás, y la razón por la cual esto es importante para cristianos, que voy a presentar hoy, es que hay un mal que está pasando en Medio Oriente, está pasando en todo el mundo. Este mal está siendo utilizado por el enemigo y está siendo utilizado para destruir a Israel. Hamás fue fundado en 1988 como un abrazo de la hermandad musulmana y tiene dos metas: eliminar el Estado judío y crear un Estado islámico. Desde el río Jordán al mar Mediterráneo, su meta es liberar a los palestinos y devolver esta tierra a los palestinos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay de mal en esto? O a su vez, ¿qué tal con la cuestión donde Israel ataca lugares donde muere gente inocente? O iglesias que son incendiadas por soldados israelíes. ¿Qué tal con esto también? Cuando oramos por Israel y oramos para que se puedan detener estos grupos terroristas que quieren eliminar a la descendencia de Abraham del planeta, no estamos entonces apoyando a todo lo que Israel hace. Para nada, en absoluto. Del mismo modo cuando estamos orando por Ucrania, cuando Ucrania fue invadida por Rusia. No por esto pensamos que todos los ucranianos están en lo correcto. Por ejemplo, ni que pensamos que todos los ucranianos no sean corruptos. Ucrania es el segundo país más corrupto
de Europa después de Rusia. Y cuando fueron invadidos por Rusia, los cristianos se reunieron igual y dijeron, esto no está bien. Cuando los terroristas atacaron en el 9 de septiembre, esto estuvo mal. Aunque los Estados Unidos hayan asesinado muchísimas personas en su historia, los cristianos también nos elevamos y dijimos, esto está mal, este mal tiene que parar. Solo porque los Estados Unidos es culpable de derramar sangre, o lo mismo Ucrania o Israel, todos son culpables de todos los pecados que también han cometido y con los cuales Dios no está de acuerdo. Pero si han ido a Israel o lugares así, pueden ver lugares como Las Vegas. Hay muchas cosas ahí que no están bien a los ojos de Dios. Mucha gente no cree en Jesucristo como Mesías, pero eso no hace que el terrorismo ni las metas del enemigo de eliminar al pueblo judío sean moralmente aceptables. Amén. De hecho, la Biblia lo hace muy claro en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 a 8. El Señor los quiere y los ha escogido no porque ustedes sean el pueblo más numeroso, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que le hizo a sus padres. Dios escogió a un pueblo para Él mismo. Y si esto te genera algo, lo siento, pero esto es la Biblia. Y acá no estamos hablando de eslavos, hispánicos o gente de África o asiáticos. Esto está hablando del pueblo judío. Dios está diciendo que los ha elegido para ser el tesoro especial. Y esto puede generar incomodidad para todos nosotros, pero eligió esto por sobre todos los otros pueblos en la faz de la tierra. Dios no puso su amor sobre ellos, ni los eligió porque fueran más que cualquier otro pueblo de la tierra. De hecho, eran el más pequeño de todos los pueblos. Pero porque el Señor te ama, los ama, y porque mantuvo su juramento que juró a sus padres. Dios es nuestro Padre. Jesús es la novia de la iglesia. Debemos conocer el corazón de nuestro Padre. Y si está revelado en la Escritura que Dios elige a esta familia, Abraham y Sara, y dice, los voy a bendecir, les da una promesa. La primera promesa que Dios da es tener hijos y que estos hijos puedan tener una semilla, Cristo, quien tocará a todo el mundo. Y Dios les da un juramento de que Abraham tendrá una tierra que pertenecerá a él y a sus descendientes para siempre. No hasta que llegue la hermandad musulmana en Medio Oriente, sino para siempre. Y Dios nos dice aquí que esta gente es especial para Él. Nosotros, quienes amamos a Dios, deberíamos preguntarnos, ¿por qué esto está pasando? No elige Dios a este pueblo porque sean especiales ni grandes, son los más pequeños, pero Dios elige amarlos y mantiene su juramento que hizo con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. En Deuteronomio 9:5 dice, ni por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para que confirmes la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por ende, quiero que notemos algo y lo hagamos muy claro. Israel no siempre es justo, pero Dios siempre es fiel a la promesa que le hizo a Abraham. ¿Tiene Israel un derecho a la tierra? Bueno, tenemos que considerar algunas cosas, porque toda esta lucha, y va a continuar pasando, es sobre tierras. Dios le promete tierra a Abraham y a sus descendientes, cubriendo áreas desde Egipto hasta Irak. Dios repite esta promesa a Isaac y Jacob. La tierra prometida a Israel es permanente. La Unión Europea no puede cambiar eso. Biden no puede cambiar eso. Nadie puede cambiar eso. Es la promesa de Dios y eso no cambia. Israel es históricamente un territorio judío. Josué entró a esta tierra 1400 años antes de Cristo. El rey David puso su trono 1000 años antes de Cristo. El templo de Salomón fue construido 957 años antes de Cristo. Jerusalén fue destruida 70 años después de Cristo. Y solo 600 años después comienza Islam a invadir el Medio Oriente.
Por ende, la idea actual de que esa pieza de territorio siempre perteneció al Estado palestino. De hecho, los romanos fueron los que llamaron Palestina a ese territorio para insultar a Israel, porque su enemigo más antiguo eran los filisteos, por ende estaban insultándolos al llamar esa área Palestina. Pero el Imperio Romano ya se fue. Ese área, de acuerdo a la Escritura, no estoy hablando de política, sino de la Biblia, cuando se dice tierra prometida, Dios dio eso como un permiso permanente para Abraham y sus descendientes. Y esta lucha continuará hasta que Jesús, el Hijo de David, finalmente venga y finalmente aclare las cuentas. Dios será fiel a su promesa. En 1948, Israel fue reconocido como nación por los Estados Unidos. Justo después de su reconocimiento, los países limítrofes comenzaron a atacarlo. Israel ganó la guerra en el 48 contra países como Egipto, Siria y Jordán. En 1967, estos países atacaron a Israel nuevamente en la Guerra de los 6 días. Israel ganó esa guerra y controló esas áreas como Cisjordania y el Jerusalén oriental. Israel devolvió a Egipto la península del Sinaí en el 79 y todavía controla áreas como Cisjordania y Gaza. Debemos comprender es que, aunque Israel cedió parte de su territorio para mantener la paz, la palabra de Dios no cambia. Dios hizo esa promesa a Abraham y Dios no se va a retraer de esa promesa. Nosotros como cristianos, quienes caminamos hoy, especialmente en redes sociales, decimos, sabes, todo lo que Israel está haciendo, lo que tiene que hacer es simplemente ceder su territorio y habrá paz. Debes comprender que jamás no para y no parará hasta que cada judío esté muerto. ¿Cuánto tendrán que ceder? Jamás actúa en el espíritu de Hitler, en el espíritu del anticristo. Quieren eliminarlos completamente. No tiene nada que ver con la tierra. Tiene que ver con una ira viciosa contra ellos. ¿Y por qué contra ellos? Cada autor de este libro es judío. Jesús incluso nació como judío. Vino de padres judíos. Cada autor del Nuevo Testamento era judío. Nuestra fe realmente comenzó aquí. Y el Jesús que nosotros alabamos y de todos decimos, alabado sea el Rey Jesús, no viene de Londres, no viene de Suiza, no viene de Ucrania, no viene de Nueva York, ningún otro lugar. Sus pies, como dice en Zacarías 14:4, dice, sus pies serán en el monte de Olivos. Y cuando Él llegue, se dice que Israel estará en otra guerra. Y esta llegada de Jesucristo causará esta guerra en Israel para que Israel la gane. ¿Tú piensas que Jesús comenzará a hacer una cruzada? ¿Tendrá un equipo de alabanza? El Jesús que tenemos en nuestra mente es el dulce Jesús de nuestros servicios porque ese es el Jesús que nos salva y nos ama. Pero este Jesús también es el Rey sobre todos los reyes. Y también es un rey judío. El Rey de todos los reyes, pero también es un descendiente de David, quien cumplirá la promesa que Dios Padre hizo a Abraham, hizo a David y a sus descendientes de que se sentarán en el trono para siempre. La palabra para siempre no era una exageración. Dios no se equivocaba con sus palabras. Realmente decía lo que quería decir. Y un día este Salvador se sentará en el trono de David para siempre. Y debemos comprender que parte de la Biblia, en vez de abrazar algunas de estas ideologías influenciadas por el marxismo, influenciadas por la izquierda radical de hoy, influenciadas por el mundo y la cultura, decimos, no queremos tocar estos temas, no es cómodo, es controversial, pero al mismo tiempo, el Evangelio puede ser ofensivo para algunos, pero no por eso deberíamos alejarnos de él. No debemos ser ofensivos a propósito, pero tenemos que tomar partido por la Escritura, por la Biblia y por la gente, a la cual Dios llama su gente especial, su pueblo especial. Esto no quiere decir que nosotros no somos amados, no quiere decir que a nosotros no nos duele por los palestinos, no quiere decir que nosotros no oremos por gente ni que odiemos a la gente inocente, sino que estamos del lado de la gente de Dios. Oramos por Jerusalén y no nos entregamos
a la propaganda. Dios todavía no terminó con Israel. La teología del reemplazo dice que la Iglesia tomó el rol de Israel en el plan de Dios. De todos modos, surgen problemas con esta visión. ¿Por qué todavía existe la gente judía y por qué Israel fue establecido como nación después de 2000 años? La Iglesia e Israel son diferentes y no son intercambiables. Los planes de Dios para con Israel no han terminado. Su rol especial todavía está en una pausa. Dios le prometió bendiciones a Israel y estas promesas no han cambiado. Jesús se ha revelado como el Rey prometido, quien restauraría a Jerusalén, en Mateo 11:12 y en Hechos 3:19-22. Jesús fue rechazado por los judíos exactamente como el profeta judío profetizó. Esto no fue una sorpresa. Jesús llamó a sus discípulos a completar una promesa abrámica de bendecir a las naciones, predicándoles el Evangelio hasta el fin de los tiempos. Dios es fiel y digno de confianza. En Romanos, por 11 capítulos, Dios está hablándole a los creyentes y diciéndonos sobre la salvación por gracia, la justicia por el don de Dios. Y ahora, sabe que hay una pregunta que va a surgir. ¿Qué tal con Dios e Israel? Y Pablo comienza a clarificar esto. Dice que si Dios rechazara a Israel, si Dios ahora reemplazara a Israel con la Iglesia y descartase a Israel por completo, esto significa que Dios ya no es más fiel a su palabra. Para aquellos que están aquí hoy, que creen que la Iglesia reemplaza a Israel, cada escritura sobre Israel como que ya no rige más. Cada plan que Dios había puesto sobre el futuro de Israel está descartado porque ellos eran malos, mataron a Jesús. Déjeme hacerles una pregunta. Si Dios rompiese su promesa a Israel, ¿qué es lo que te hace pensar que no romperá su promesa para contigo? ¿Qué garantía tienes de que si Dios no fuera fiel a David y a Abraham, sería entonces fiel a ti? No lo sería, si esa es tu visión. Pero Dios no rompe sus promesas. Sí, los políticos pueden romper sus promesas. Nosotros podemos romper sus promesas, pero Dios no rompe sus promesas. Los que piensan la teología del reemplazo, nosotros estamos en contra de esto. Los que piensan que la Iglesia ahora reemplaza a Israel y la escatología del fin de los tiempos es todo lo que hay que saber y Israel no tiene ningún lugar en el plan de Dios. Quiero que lean conmigo Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endureciendo en parte hasta, esto quiere decir, este endurecimiento que sucedió a Israel, y si ves la entrevista de Ben Shapiro, por ejemplo, donde le preguntan si cree en Jesús o no, y él dice, no, eso es blasfemia. Mucha gente piensa que Jesús no es el Hijo de Dios, que nunca se elevó de los muertos, que Él fue asesinado por rebelarse contra el Imperio Romano. Y esta es la ceguera, el endurecimiento de corazón del que habla Pablo. Porque no todos los judíos son ciegos. Conozco muchos amigos judíos que son doctores y profesores y que creen en el Mesías y encuentran a Jesús como el Mesías. Pero se habla de que el endurecimiento es en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Quiere decir, el tiempo está viniendo en el cual Dios va a liderarlos y va a alejarlos de su ceguera para todo Israel. Y la Biblia dice, un par de versículos después, que así, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Entonces, ¿para quién piensa que Israel es su enemigo? Sino que, al revés, ellos son enemigos de acuerdo al Evangelio. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres.
Amo lo que mi amigo Joel Richardson dice. Israel es nuestro amado enemigo. Y estoy de acuerdo con los cristianos que dicen, no es justo. Los israelíes no apoyan a los cristianos, solo utilizan a los cristianos. Sí, hay muchas cosas así. Y entiendo de dónde viene el problema, pero Pablo lo sabía y dice, sí, pero concerniendo el Evangelio, ellos no aceptan el Evangelio y llaman a la fe cristiana heresía, pero en lo que respecta al pacto con Dios, son amados, enemigos de acuerdo al Evangelio, amados de acuerdo al pacto por los padres. Como dice el apóstol Pablo, nosotros somos las ramas salvajes injertadas en el árbol del olivo, que es el pueblo colectivo de Dios, del cual Israel es la rama natural, la gente judía que cree en el Mesías. Israel representa las ramas naturales. Algunas de ellas se quebraron porque no creían en el Mesías, pero aquellas que creen en el Mesías todavía permanecen en el árbol. Y ahora quiero mover el resto de este mensaje para tratar con algo más de qué es lo que puede pasar con el futuro. Tratamos un poco de qué pasó en el pasado, pero solo porque Israel rechazó a Jesús. Todos los apóstoles eran de esa nación. Jesús les dio el mensaje de esparcir la promesa que Dios dio a Abraham para bendecir a las naciones. Israel nunca bendijo a las naciones. Una vez cada tanto algunas personas, como la mujer que vino de Etiopía, fue bendecida por Salomón y algunas otras personas. Pero como nación, ellos se alejaron de eso. De hecho, estaban influenciados por otras naciones. La única semilla de Abraham, que es Jesucristo, le dice a sus seguidores, ahora sí, tomen la sabiduría judía. Y a partir de este Mesías, esta bondad, estaba leyendo esto hoy por hoy, en el Antiguo Testamento. Realmente aquí está escrita su historia. Nosotros adoptamos esta historia. La historia que viene desde David y Goliat es una historia real del rey David. Es importante aplicarlo a tu vida, pero por favor no olviden que esta es una historia real. Y yo pienso, es increíble que esta bendición de Abraham, esta bendición a través de Abraham, a través de su familia, en nuestro Cristo Jesús, es capaz de ser dada a todos los gentiles, siendo nosotros los gentiles. Jesús dice, vayan y impacten a las naciones, sean una bendición a las naciones con este mensaje, por la promesa del padre de Abraham, la semilla de Abraham. Pero tenemos que mirar al futuro ahora, porque la completitud de los gentiles está viniendo, y Jesús y Dios está a punto de moverse en Israel. Un cuarto de la Biblia es profética. La profecía es la predicción del futuro por inspiración del Espíritu Santo. En la Biblia vemos muchas profecías. Noé predijo el diluvio. Abraham profetizó que tendría un hijo, Isaac. Dios le dijo eso antes. Profetizó que Israel estaría en cautiverio y experimentaría liberación. También recibió la profecía de que sería padre de muchas naciones. También hubo una profecía para José de que habría pobreza en Egipto por 7 años. José también profetizó que Israel sería quitado de Egipto. Josué profetizó sobre la ciudad de Jericó. Samuel sobre el rey David. Elías profetizó que habrían 3 años sin lluvia. Jeremías profetizó que Israel estaría en captividad por 70 años, y más y más. Hay 333 profecías sobre Jesús mencionadas en la Biblia antes de que Él viniera a la tierra. Es interesante, 150 de estas ocurrieron en 6 horas de Él colgando en la cruz. Un profesor de matemática y astronomía hizo un trabajo digital y dijo que la probabilidad de que 8 de 333 profecías se cumplieran es equivalente a cubrir el estado de Texas, el cual tiene 300,000 kilómetros cuadrados, con 1 metro de monedas de dólar, de las cuales una tiene una cara distinta y que una persona en un solo intento encuentre la moneda marcada. Y Jesús cumplió esas profecías. Nació de una virgen en Belén,
Herodes trató de matar a los niños, fue ungido por el Espíritu Santo, precedido por un mensajero, ministerio en Galilea, enseñar parábolas, entrar a Jerusalén en un burro, ser traicionado por un amigo por 30 piezas de plata, el silencio de sus acusadores, fue lastimado, se le escupió, fue burlado, se lo crucificó, junto con otros transgresores, sufrió sed, sus huesos no se rompían, fue clavado en su costado, fue enterrado en la tumba del hombre rico y se elevaría de vuelta. Cristo es el único que cumplió esas profecías. Y la Biblia, mientras yo aludía de que es la historia de una familia, de la cual viene Jesús, la familia judía, realmente la Biblia no se trata de la familia judía, sino que se trata de Jesucristo. La Biblia no se trata de Abraham ni de David, sino de Jesucristo. Porque cuando Jesús Él erigió de los muertos, habló con sus discípulos y dijo, desde el comienzo de Moisés y todos los profetas, Él les dijo, todas las escrituras hablan de mí. El Viejo Testamento es la Biblia oculta. El Nuevo Testamento es Jesús revelado. La Escritura es sobre Jesús. Hay 106 similaridades entre José y Jesús. Quiero resaltar esto por un momento. José era como un salvador. Así era también José, que había sido rechazado por sus hermanos, como Jesús. Fue vendido por un precio como esclavo, como Jesús. Fue falsamente acusado por una mujer, del mismo modo que Jesús. Estuvo en prisión, y 2 personas en prisión, una fue elevada y la otra fue colgada. Jesús estaba colgando entre 2 personas, una fue al paraíso y la otra fue al infierno. José tenía una esposa gentil y también Jesús. Pero la parte que quiero que veas en la historia de Jesús, paralela con Jesús y como hermoso símbolo, es que los hermanos de Jesús durante el hambre vinieron a Egipto y José está reinando con su esposa y su familia, siendo la mano derecha del faraón. Jesús estando a la mano derecha de nuestro Padre, nuestro intercesor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Los hermanos de José vinieron a él para pedirle pan. No sabían ni siquiera que era su hermano. En su mente no era su hermano estaba muerto. La primera vez que vienen reciben pan, la segunda reciben pan, la tercera vez José se revela a ellos y todos están llorando, abrazos. José y sus hermanos se reconcilian. Y debes entender ahora que en la iglesia, en el ministerio del Espíritu Santo, Jesús está alimentando a las masas con hambre espiritual. La gente está siendo liberada, Los hermanos judíos de Jesús que han rechazado a Jesús ahora estaban viviendo en ceguera y en su mente Jesús no era bueno. Su muerte. Él nunca se había elevado de los muertos. Pero el tiempo va a llegar en el cual los problemas reales y hambre van a golpear al pueblo judío. Y quiero que noten que en la tercera entrada a Egipto, José se revela a sí mismo. Israel ha entrado a la tierra prometida 3 veces. Primero con José. La segunda vez es cuando volvieron del exilio de Babilonia. Y la tercera vez fue en 1948, cuando se convirtió en un estado oficial. Lo cual nos dice que están en su momento maduro ahora, para ese momento en el cual la Biblia dice que verán a quienes ellos habían perforado, a quienes habían herido, y llorarán, y la salvación vendrá a Israel. Y es una hermosa imagen profética de qué es lo que va a pasar a Israel si aceptan a su Mesías. Como los hermanos de José, abrazarán a su hermano y se arrepentirán y llorarán, y habrá reconciliación. Jesús, quien fue rechazado por el pueblo judío, ahora será aceptado por ellos, y llorarán, y habrá aceptación como su Mesías. También en el Antiguo Testamento hay simbolismo de las 7 fiestas de Jerusalén, de Israel, que simboliza el fin de los tiempos y el rol de Jesús en el fin de los tiempos. Israel tiene 7 fiestas, 3 de las cuales 4 de ellas son en primavera y 3 en otoño. Estas 7 fiestas hablan de Jesús. La primera es la Pascua. Todo el mundo sabe, simboliza la muerte de Jesucristo. De hecho, Jesucristo fue crucificado en Pascua. Y Jesús es el Cordero de Dios, sin defectos. Si el Cordero Pascual, liberado de Egipto, fue liberado de Egipto, Jesús nos liberó del pecado. La segunda fiesta de Israel, que simboliza a Jesús,
es la del pan sin levar y habla del entierro de Jesús. El Mesías que vive una vida sin pecado, como siendo la levadura, como la imagen del pecado, haciéndolo el sacrificio perfecto para nuestro pecado. El cuerpo de Jesús estuvo en la tumba durante los primeros días de esta fiesta como el germen de una semilla esperando a germinar y a nacer en este mismo tiempo. Los primeros frutos o el festival de la cosecha habla de la resurrección de Jesús, la resurrección del Mesías. Estos son los primeros frutos de los rectos. Jesús resucita en este día, lo cual es una de las razones por las cuales Pablo se refiere a él como de los primeros frutos de los muertos. Es el primero que es elevado de los muertos. Y ahora hay una larga pausa de las temporadas de primavera. Ahora viene el verano y finalmente llega el otoño. El otoño también tiene 3 fiestas importantes que tenemos que tocar. 4 fiestas. De hecho, hay una más, llamada la Semana o el Pentecostal, cuando Dios le da al Espíritu 50 días después del comienzo del festín de la carne y del pan. Hubo una cosecha de almas a la que se alcanza. Y ahí sí se llega al verano. Y ahora hay las 3 siguientes fiestas. Estas son las trompetas, el día de juicio y los tabernáculos. Esto no se relaciona con nosotros porque teníamos el día de Martín Lutero, el 4 de julio, el día del trabajo. Pero para Israel esto es su día memorial, su 4 de julio. La Pascua, el pan sin levar, los primeros frutos, las semanas pentecostales y las últimas 3, las trompetas. Trompetas que hablan del retorno de Jesús. La primera de las fiestas de otoño hablan, muchos creen, de el arrebatamiento, cuando el Mesías va a volver de los cielos, cuando viene para tomar el matrimonio de su esposa. La segunda es el día de juicio, que no es un festín, sino es el día en el cual el pueblo será salvado y es el día en el cual deben arrepentirse de los pecados. Y la última es el tabernáculo. Esto habla de Jesús estando en esta tierra y reinando para siempre. Es la promesa de Dios de que Él hará un tabernáculo con su gente cuando elija volver a reinar sobre todo el mundo. Lo que quiero hablar en la conclusión es que Jesús vino la primera vez. 333 veces fue mencionado en su primera venida. El pueblo judío no lo aceptaba. Algunos sí. Los convirtió en sus seguidores. Están expandiendo su mensaje por el mundo. Lo que la Biblia dice es que Jesús está volviendo a venir por segunda vez. La segunda venida de Jesucristo está mencionada 8 veces más en la Biblia que la primera. La vuelta de Jesús está mencionada 8 veces más que su primera venida. De hecho, una de las razones por las cuales la gente judía perdió su primera venida es porque estaban tan fijadas en que Él vendría y aplastaría a todos sus enemigos y establecería reales reinos de Israel por todo el mundo. Cuando vino a morir, no lo vieron porque estaban tan fijados en la segunda venida. Nosotros cristianos, te diré lo que estamos fijados. Muchos cristianos estamos fijados en la primera venida y estamos ignorantes o no interesados sobre su segunda venida. Pero Jesús nos dice que esperemos a su retorno, que esperemos su retorno. Quiere decir que celebremos lo que Jesús hizo en la cruz y que miremos adelante a su vez, a su vuelta. La Biblia nos dice que esperemos su segunda venida. ¿Puede alguien decir amén? La segunda venida se menciona más de 300 veces solo en el Nuevo Testamento. Pablo se refiere ahí en las epístolas como 50 veces, libros enteros y capítulos. El 1 Tesalonicenses, Mateo 24, Marcos 13, están todo sobre este tema. Debemos comprender que Jesús tiene 3 etapas en su trabajo. Es un profeta, es lo que logró durante su ministerio terrenal. Como sacerdote es lo que logró en la cruz. Y como rey es lo que cumplirá cuando vuelva a esta tierra. Su vuelta será visible, personal, literal y gloriosa. Su vuelta será para reunir a los santos. La Biblia dice que Él vendrá y nosotros seremos arrebatados para conocer al Señor en el aire. Ahora, podemos debatir sobre esto. Alguna gente dirá, ¿habrá arrebatamiento? O quizás todos atravesarán el infierno o el cielo. Las Escrituras se la pasan indicando algo que usa esta palabra, la venida del Señor. Y la palabra en griego es la palabra epifanía, que se refiere cuando una persona
vuelve a la ciudad y una delegación es elegida. Por ejemplo, cuando un orador viene a Hungry Gen, a veces tenemos algunas de nuestras personas que van y buscan a este orador en el parking y lo llevan al espacio de la charla. Cuando encuentras a alguien que está llegando y caminas junto a él hasta el lugar, la venida de Jesús, y la Biblia dice que la iglesia será arrebatada, será transformada y que habrá una trompeta que sonará. Y mientras cambiamos encontraremos al Señor en el aire y bajaremos con el Señor Jesús. Jesús bajará para reunir a los santos y por segunda vez vendrá a liberar a Israel, para aplastar al anticristo y para juzgar y para reinar sobre las naciones. Jesús no vendrá por segunda vez para una conferencia de liberación. No será un orador invitado en la convención bautista, pentecostal o una reunión católica. Está volviendo por razones políticas. Número 1, para aplastar al mal anticristo. Número 2, Israel estará en la peor temporada de su vida y Jesús aparecerá justo en el medio de eso, y con el aliento de su boca, la Biblia dice, Él matará al anticristo. La Escritura dice en Zacarías que la montaña se dividirá. Lo que quiere decir es, con esa gloria, arriba en Jerusalén, y Jesús dará victoria instantánea a Israel. No vendrá a validar el cristianismo, vendrá a liberar a Israel. Pero nosotros seremos reunidos porque en este momento la Biblia dice que seremos cambiados cuando seamos capturados rápidamente para encontrarlo en el aire. Habrá un gran sonido de una trompeta sucediendo. Esto será visible. La Biblia dice, de un lado al otro de la tierra todo el mundo va a poder verlo como un rayo de luz. Esto no será secreto, no estará oculto, no será en un lugar privado, será instantáneo y por eso todo el mundo podrá verlo. Y lo que Jesús hace luego es establecer su reino y comenzar a juzgar y reinar. No habrá negociación. Nadie va a votar en esto. Nadie le va a preguntar a la Unión Europea su opinión sobre esto. ¿Qué piensan? Él establecerá su reino como creador del mundo en esta tierra. Algunos de ustedes dicen, no me gusta eso. Bueno, lamentablemente no tenemos mucha elección. Cada rodilla se va a doblar. Pero ¿qué hay de tus sentimientos? ¿Qué hay de tu fe? ¿Qué hay atrás de tu entrega al Señor? Hay solo dos equipos, o sirves a Jesús o no. ¿Qué hacemos a la luz de esta transición en la que estamos ahora? Algunas personas del círculo de los cristianos piensan que todo esto de lo que acabo de describir, Jesús volviendo, la gran tribulación, el arrebatamiento para encontrar al Señor y Dios defendiendo a Israel a través de Jesucristo y el establecimiento de su reino, todo eso es simbólico y nada de eso es literal. Pero nosotros, como cristianos, creemos en el arrebatamiento literal, en la literal segunda venida de Jesús, en el milenio del reino de Jesucristo en esta tierra. Que el anticristo, que es un espíritu que está presente, será eliminado. Pero habrá un último representante que generará un último desafío a la iglesia para Israel. Y la derrota del anticristo los derrotará a todos. ¿Y qué hacemos con todo esto? Voy a darte 6 cosas para pensar. Número 1, esperar a la segunda llegada de Jesús. La segunda llamada de Jesús, no de Trump. Trump no puede salvarte. Con las cosas que van a pasar, solo Jesús podrá salvarte. No estamos esperando la segunda venida de Trump. Estamos esperando la segunda venida de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Número 2. Dios no se terminó con Israel, así que oramos por Jerusalén, como dice la Biblia. Oramos por su paz y oramos que Dios pueda proteger a su reino. Esto no quiere decir que no lloramos por aquellos por los quienes hay que llorar y que no debemos alcanzar también a los palestinos como gente que Dios no ama. Ellos son gentiles como nosotros y Dios ama a toda la gente y el mensaje del Evangelio es para toda la gente. Número 3. Esperamos la segunda venida de Jesús y al mismo tiempo trabajamos muy duro para que la gente sepa de su primera venida. Es decir, debemos ganar almas y hacer discípulos porque mucha gente
quizás no sabe nada sobre su primera llegada, no solamente vamos a esperar, viendo las noticias, cuando el fin del mundo esté viniendo, sino que tenemos que ir y trabajar, asegurarnos de que la gente encuentre a Jesús. Número 4. Entrenemos a los creyentes para soportar el sufrimiento, no solamente disfrutar de las bendiciones. Hay mucha gente que me ha escuchado el hecho de que quizás atravesemos tribulación, y yo comprendo el lujo de estar en América. Nos sentimos protegidos de mucho problema, y cualquiera que nos cause problema podemos hacerles un juicio, sí. Y la idea de que los cristianos no atravesarán ninguna tribulación es muy linda, pero también no es históricamente apropiada. Hay gente experimentando tribulación actualmente, experimentando tiempos difíciles actualmente. Lo que sea tu idea sobre tribulación, eso lo podemos hablar para otro día. La cristiandad y los cristianos deben aprender no solo a disfrutar las bendiciones, sino a soportar el sufrimiento. Solo porque creemos en liberación, sanación y el movimiento del Espíritu Santo no quiere decir que cada poder milagroso de Dios alivia cualquier sufrimiento que tendremos que sufrir. Tenemos que aprender a no ser copitos de nieve, sino ser soldados. Y realmente crecer y ser fuertes en la palabra. Pablo le dice a Timoteo, soporta el sufrimiento como un buen soldado de Jesucristo. Y creo que es muy importante que no solamente seamos pacifistas y digamos, todo se trata de tus sentimientos y de tu felicidad. Para nosotros, lo que estamos haciendo, lo que estamos atravesando como iglesia, tenemos que construir un ejército. Fuertes creyentes que saben cómo servir a Jesús. No solo cuando todo está bien, sino cuando las cosas no están bien. Que aman al Señor y aman a su familia cuando las cosas están difíciles. Número 5. No simplemente mantenemos, sino que nos multiplicamos. Quiere decir que no somos llamados a preservar nuestra fe, somos llamados a expandir nuestra fe. No simplemente nos sentamos ahí a esperar que el mundo no se nos meta adentro, sino que al revés, hacemos estrategia. ¿Cómo podemos nosotros afectar a la mayor cantidad de gente que podamos con el Evangelio? No somos una iglesia de acuario de peces exóticos. Nosotros vamos y pescamos almas. No somos un museo donde puedes ver hermosas estatuas. Nosotros vamos y hacemos discípulos de todas las naciones. Causamos problemas en el campo enemigo. Saboteamos su estrategia. Creamos conflicto para el enemigo. Nos convertimos en un dolor de cabeza. Nos convertimos una espina en su carne. ¿Por qué no nos sentamos quietamente? No estamos aquí simplemente para convencernos por la oscuridad. Estamos aquí para sabotear al reino de la oscuridad, para destruir las obras de la oscuridad, curar a los enfermos, expulsar demonios, plantar iglesias, comenzar grupos, casarnos, construir campuses, lanzar ministerios. Estamos aquí para hacer un impacto para Jesucristo. Jesús dice que Él tiene toda la autoridad sobre todas las naciones y los principados que han sido desarmados no tienen más el poder. Ahora nos da a nosotros el poder y la luz verde para que nosotros vayamos y toquemos a las naciones con el Evangelio. Por eso hacemos videos, escribimos libros, escribimos música, tenemos conferencias, por eso vamos a escuelas, por eso tenemos grupos pequeños, por eso planeamos, aunque Jesús no venga por los próximos 3000 años, por eso vamos a planear tener una escuela cristiana, vamos a tener una escuela de Biblia, un seminario bíblico, planeamos como aunque no estuviera viniendo por 1000 años. Porque Él dice, manténganse ocupados. Nosotros no nos cruzamos de brazos y esperamos. En el aeropuerto decimos, no vamos a invertir, no vamos a ir al colegio, no vamos a casarnos. No, porque el anticristo esté viniendo. No hacemos esto. No vamos a esperar y ver qué pasa. Jesús no vino aquí a decirnos que esperemos, sino nos llamó, nos dio el poder y nos dijo, atestiguen frente a todas las naciones, Jerusalén, Judea, Irán, Irak, Corea, África, cada nación. La misión de Hungry Gen es, no estamos aquí para mantener, estamos aquí para multiplicar. Por eso estamos yendo a Kenwick, porque estamos juntando fondos para conseguir ese edificio. Y la gente dice, ¿qué pasa si viene el fin de los tiempos? Dios nos dio una tarea, manténganse ocupados, hagan su trabajo hasta que yo venga. Lo cual quiere decir, trabajaremos para el Señor. ¿Y qué pasa si el Señor no viene? Bueno, nosotros hemos sobrevivido, si pase lo que pase, sobreviviremos. No solamente sobreviviremos, sino que creceremos. Cada vez más gente viene a nosotros. No tenemos miedo de las crisis. Y lo último que voy a decir, no tenemos miedo, tenemos fuego. Vamos, gente. No tenemos miedo de Hamás, no tenemos miedo del terrorismo, no tenemos miedo de otro COVID, o de nuestro gobierno, o de nuestros gobernantes. Nosotros somos fuego.
Somos una iglesia que ama a Jesús. Somos una iglesia que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Somos una iglesia que cree que el matrimonio entre el hombre y la mujer. Somos una iglesia que cree que los hombres no deben estar en los baños de mujeres. Somos una iglesia que cree en los milagros, signos de las señales de los milagros y que la vuelta de Jesús está en camino. Vamos. Él está viniendo. Quiero que se pongan de pie. Cuando Él vuelva, Él encontrará una iglesia gloriosa, una iglesia prendida a fuego, una iglesia que ama la palabra de Dios, una iglesia que se mueve en señales y milagros, una iglesia que testigua y que está ganando almas, haciendo discípulos. Una iglesia que dice, fuimos a la oración de la mañana y aunque se hayan dormido nuestros niños, igualmente fue increíble. Una iglesia que dice, dedicamos nuestros ahorros y ayudamos a construir un nuevo edificio. ¿Por qué? Porque estamos construyendo el reino de Dios. Todo lo demás se irá a cenizas, pero lo que Dios está haciendo no se convertirá en cenizas. Quiero darte el desafío hoy, iglesia. El fin de los tiempos está viniendo. No sabemos cuándo va a pasar. Para alguna de estas personas, el fin puede ser esta semana. Su tiempo llegará a un fin. Y nosotros somos aquí enviados por Jesús para traer el Evangelio para todos. Lo que nosotros hacemos es mantenernos ocupados hasta que Él vuelva. Mantener nuestro fuego ardiendo hasta que Él venga. Lo que nosotros hacemos, nosotros amamos a Israel, oramos por Israel, pero salvamos a los perdidos, ganamos almas, hacemos discípulos. Y este rey que Dios prometió a Abraham, David, este rey, este verdadero rey está volviendo y Él reinará y establecerá su reino y en su reino no habrá fin. Hoy su reino está siendo establecido en los corazones de la gente. Primero y antes que nada, lo que quiero hacer es, quiero que oremos ahora mismo por la paz en Medio Oriente. Quiero que oremos ahora de que Dios va a confundir, a destruir los planes del enemigo. Quiero orar para que o sean convertidos o se detengan, que los planes malignos no prevalezcan, que el asesinato de gente inocente parará, que el desparramiento de sangre inocente de ambos lados pare, porque cuando sucede la guerra, muere gente inocente. Quiero que esto pare. Quiero que oremos por familias que han perdido seres queridos, que Dios les traiga un poco de paz y que el Rey de la Paz reine en esta región. Quiero que leemos las manos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por paz en Jerusalén. Te pedimos en el nombre de Jesús paz para Israel. Te pedimos en el nombre de Jesús paz para la gente que está viviendo alrededor de Israel, los países que rodean a Israel. Te pedimos en el nombre de Jesús por las familias que han perdido a sus hijos, a sus miembros familiares, en secuestros, en el fuego, fueron capturados. Te pedimos que les traigas confort y los rescates, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que puedas derrotar cada plan impío, cualquier plan inspirado por lo demónico, por cualquier organización que busque eliminar a tu gente del lugar al cual tú los has asignado, que busque destruir la vida humana, que busque matar, robar y destruir, y está alimentado por Satán mismo. En el nombre de Jesucristo oramos, Dios, que o los conviertas, abras sus ojos en ti, o detengas ese mal en el nombre de Jesús. Te pedimos que intervengas en esa parte del mundo, Señor. Sabemos que las cosas malas tienen que pasar, pero también nos enseñaste a orar, nos enseñaste a creer de que inclusive aunque el proceso en el cual el mundo está acelerándose hacia la locura, todavía tú mostrarás tu gracia y tu misericordia en el medio de ese proceso, y oramos por esa gracia y misericordia. Señor, oramos por las palabras que has hablado en este libro que leemos hoy. El pueblo judío que pueda ver a Jesús, que pueda contemplarlo, que pueda abrazarlo y que pueda arrepentirse. Y también pueda abrir sus ojos a ti, Señor. Que pueda abrir sus ojos a la verdad, Señor. Que esta gente que llevó esa promesa desde la época de Abraham y esta promesa hoy nos alcanzó a nosotros, que este pueblo pueda recibir a Jesús como su Mesías y que sus ojos se abran, Señor. Que se les quiten las vendas de los ojos y puedan abrazar a Jesús. Rezamos por cada ministerio, cada iglesia, cada misionario que está trabajando dentro o alrededor de Israel,
que puedas darle una unción especial y oraciones. Oramos, Señor, por Sid Roth y su episodio de televisión sobre nuestro ministerio que alcanzará a todo el mundo. Pedimos, Dios, que tu Espíritu se manifieste y la gente pueda ver los milagros y creer más, que los ojos de todos puedan ver a Jesús como el Mesías, Jesús quien es su Rey, Jesús quien es su Salvador y Jesús quien es la única esperanza para ellos, Señor. Te pedimos que te muevas en ese área, Señor, poderosamente. Úsanos para tu gloria. Como iglesia te pedimos no vivir en miedo, no vivimos en cobardía, sino que no caigamos en la propaganda, que no caigamos en la agenda progresista de nuestra cultura, sino que estemos firmes junto a tu pueblo y estemos firmes junto a tu fe, Dios. Vivamos en fuego, que nuestra iglesia esté en fuego por ti, en el nombre del Jesús. Rompemos el espíritu de vagancia, de apatía y cualquier mala experiencia de iglesia que pueda hacernos ser pasivos en vez de ser activos. Señor, que todo este sinsentido pare con nosotros hoy, Señor. Que nosotros podamos comprometernos con tu viñedo, que hagamos crecer a tu reino, nos multipliquemos, ganemos almas y hagamos discípulos. Amén.